Buenas noches, bienvenidos a todos. Este es, como la mayoría de ustedes lo saben, un espacio que ha venido construyendo Edumed Consultores durante los últimos meses, en los cuales nos reunimos un grupo de personas, académicos e interesados de todo el país y ocasionalmente de otras partes del mundo a discutir temas de interés relacionados con la educación superior en salud. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiene que ver con la educación, la salud digital. Esto hace parte de lo que se llaman algunas personas la cuarta revolución industrial, que básicamente nos lleva a que en medio de esta aparición permanente de adelantos tecnológicos, informáticos, pues la vida nos ha llenado de estas tecnologías y la salud, por supuesto, es una de las áreas más impactadas en este sentido. Para hablarnos de este tema de salud digital y educación digital, nos va a acompañar el doctor Rafael Ospina. Rafael, bienvenido. Muchas gracias, doctor Ricardo. Gracias por la invitación. Rafael Ospina es un médico, un amigo de hace varios años, con el cual hemos compartido experiencias muy interesantes, egresado de la Universidad del Bosque, el Bosque, MBA inició de Mentum. Mentum es una empresa justamente dedicada al tema de la salud digital y tiene una experiencia de 10 años en este tipo de aspectos, con más de 150.000 médicos que están estudiando en sus plataformas y cuenta con oficinas en Bogotá, en Madrid. Eh, Rafael, bienvenido. Sé que va a ser un espacio muy interesante para compartir contigo tu experiencia, tu conocimiento, así que quedamos en tus manos. Listo, gracias. Gracias, doctor Ricardo, por la invitación y por dejarnos hablar un poquito de esto en este grupo de pensamiento que yo creo que es súper valioso. Nosotros los hemos venido siguiendo. Yo personalmente he venido siguiendo todos estos eventos acá, digamos, de discusión y académicos que han hecho sobre el futuro de la educación superior y de la educación médica en Colombia y en Latinoamérica, que creo que es muy importante. Antes de empezar, bueno, agradecerte. Con Ricardo hemos sido amigos desde hace bastantes años, hemos trabajado juntos, ha sido un mentor para mí personalmente y por eso te agradezco mucho este espacio porque yo creo que hace parte de ese aporte de nosotros para lo que está haciendo Dumet Consultores, ¿vale? Entonces, nada, también decirles a todos que hablar de salud digital, o sea, digamos que mi tema específico es de educación médica digital, pero Ricardo me pidió que habláramos un poco más sobre el tema amplio de salud digital y hablar de salud digital es un tema muy, muy, muy grande. Creo que hay muy pocos expertos en el mundo que puedan tratar este tema porque es como hablar de la medicina general, ¿no? Implica muchas especializaciones y muchos aspectos, entonces yo voy a tratar de darles unas pinceladas a lo macro y enfocarme en 3 o 4 puntos importantes de la salud digital y de nuestra experiencia, básicamente. Entonces voy a compartirles pantalla. Me dicen, por favor, si la están viendo. Sí, estás subiendo. Perfecto. Listo. Vale. Pues bueno, como decía Ricardo, nosotros hacemos parte de este clúster de Dumet Consultores desde el inicio y básicamente lo que nosotros hacemos es educación médica digital, ¿sí? Y sobre eso, digamos que me voy a enfocar muy poquito porque yo creo que eso ameritaría más adelante si les interesa otra charla, pero hoy quiero hablarles un poquito sobre salud digital. Y lo primero y lo más importante es que cuando hablan de salud digital, la gente inmediatamente pone la palabra telemedicina o teleasistencia, ¿sí? Y eso no es salud digital. Eso
es lo primero y el concepto más importante que quiero que quede claro entre nosotros. Lo que sí es salud digital es no solamente la telemedicina o la teleasistencia, sino todos estos temas digitales que abarcan la salud. Generalmente cuando se habla de salud digital se habla de e-salud, se habla de e-health, se habla también en España mucho de salud conectada, de digital health, bueno, de telemedicina, como ya lo habíamos dicho, salud móvil, TIC Salud, salud 2.0, salud 3.0, ahora estamos hablando ya de salud 4.0, apps de salud, historia clínica digital, gamificación, educación médica digital, que es nuestro tema, Internet de las cosas, Big Data, inteligencia artificial, bueno, todos estos temas son los que engloban en realidad la salud digital. Y un poco para que nos centremos en el concepto de qué es la salud digital, les voy a traer dos definiciones. La primera es la de la Organización Mundial de la Salud que salió en el 2012, que es obviamente la más sencilla y la que se entiende más fácil. Ellos la denominan en español como cibersalud y es el uso de las TICs para la salud, punto. Eso es la salud digital, ¿vale? Todo lo que conecte las TICs con la salud. Eso para la OMS es la salud digital. Pero en esta revista indexada, Eisenbach en el 2001 ya estaba hablando de salud digital con una definición mucho más acertada y digamos que más comprensiva sobre qué significa salud digital y es la organización y la prestación de servicios de salud e información a través de Internet, ¿cierto? Pero no solamente la parte técnica, sino pues una nueva forma de trabajar y una nueva actitud y compromiso con el pensamiento global en red. Es decir, no es solamente la conexión técnica con la salud, sino todo el ecosistema que engloba este aspecto, ¿vale? Y en términos generales, la salud digital tiene, o la de salud tiene 5 principios o 5 pilares. Es decir, cualquier actividad que tenga e-salud debe cumplir con estos pilares. El primero es que sea preventiva, es decir, que logre llevar a la salud o al estado del compromiso de las personas a un estado de preventivo, que es también personalizada, es decir, que te puedan dar a ti un tratamiento específico para ti y no a todos al mismo, digamos, al mismo tiempo, sino personalizada para cada persona, que sea predictiva, que sea capaz de predecir a través de los datos, que sea participativa y que obviamente sea global, o sea, que el impacto sea global. La OMS ha trabajado sobre esto, pero realmente está muy quedada en el tema, pero ha lanzado diferentes iniciativas. La más importante es esta del 2019, donde se publican las primeras directrices de intervenciones sobre salud digital. Creo que por ahí, más adelante les muestro el PDF y se los puedo compartir. Y ellos tienen dos iniciativas muy grandes en términos globales de salud digital. Una es esta que es el Atlas de Salud Digital, donde tienen un portal público donde digamos que van publicando constantemente las iniciativas de los países en torno a la salud digital que tienen aval de la OMS. Ese es el primero y más importante. Y el segundo, sobre lo que ellos se enfocan mucho, es sobre la salud móvil. Como vimos, la salud móvil hace parte de la salud digital, pero es uno de los aspectos más importantes sobre los que ellos están trabajando hoy porque, como ustedes saben, el móvil, como lo llevamos todos en el bolsillo, pues es más asequible que cualquier otro dispositivo, que el computador o que otro dispositivo. Entonces, por eso ellos están dándole mucho foco a todas las iniciativas que tengan que ver con salud móvil. El PDF, si quieren con la presentación, yo se las comparto luego, pero básicamente tienen un listado de guías de práctica y de protocolos para evaluar intervenciones en salud digital o en lanzamientos de proyectos de salud digital, el paso a paso para que tengan una validez desde el punto de vista de la salud, ¿vale? Eso es la OMS, que como les digo, está bien, pero está un poquito quedado. Europa, la Comisión Europea, la Unión Europea, va mucho más allá y ellos sí tienen 3 prioridades muy específicas y que los países que pertenecen a la Unión Europea lo cumplen a tajarrabra y son estos 3 principios o prioridades. El primero es que el acceso seguro a los ciudadanos a sus datos de salud, ¿vale? Y que también sea a través de las fronteras, es decir, hoy un ciudadano español puede ser atendido en Alemania y los datos que se consumen en Alemania referentes a su salud se vuelven
universales en su continente, en la Unión Europea, para que puedan ser contenidos y puedan ser trasladados a su historia clínica. Eso es lo primero. Lo segundo es obviamente la medicina personalizada, de lo que estamos hablando mucho hoy, y es que todos esos macrodatos que están generando las instituciones de salud en Europa se comparten los datos entre ellas y eso está generando valores predictivos para poder personalizar cada vez más los tratamientos y los seguimientos de los pacientes, ¿vale? Y con eso pues obviamente rentabilizan los recursos de la Unión Europea. Y lo tercero es ya irse al paciente y al médico, que es el empoderamiento del ciudadano o del paciente, ¿vale? Y en esto el punto más importante para ellos es la capacitación del paciente y el empoderamiento del e-paciente o el e-paciente o el paciente digital, que es lo que está tomando, digamos, mucho realce ahora. Y para los que les gusta hacer emprendimientos o les gusta, eh, digamos que un poquito sacarle provecho a esto, monetizar sus iniciativas y no quedarse solamente en el globo académico, recuerden que el Foro Económico Mundial es el que se encarga de imponerle a los países en su PIB en dónde tienen que invertir el dinero en los diferentes ejes. Y ya el Foro Económico Europeo, el Foro Económico Mundial, perdón, tiene la salud digital dentro de uno de los pilares del PIB y ya marca 4 iniciativas para los países en donde se tiene que ir el dinero para inversión en soluciones de salud. O sea, es una imposición, no es que si tú lo quieres hacer o no. Y estas son las 4 más importantes. Hay 8 más o menos, pero yo les traje las 4 más importantes. La primera es el Smart Care, que es básicamente medicina de precisión, lo que estábamos hablando, o sea, medicina personalizada, de bajo coste, robótica e impresión en 3D, ¿vale? Lo segundo es cuidado en cualquier parte, que ya lo habíamos contado un poco con la Unión Europea, y es que el paciente tenga un cuidado virtual, un cuidado en casa, que nos está pasando ahora mucho con la pandemia. Todo esto se los estoy contando del Foro Económico, esto fue antes de la pandemia, ¿no? Y el cuidado conectado, que es que esté disponible todo el tiempo la disponibilidad del cuidado del paciente en todo momento, ¿sí? Y a través de Internet. Lo otro es empoderar el cuidado, lo que ya habíamos hablado, empoderar al paciente y que se le dé un rol activo en su cuidado. Y finalmente, la eficacia en la maximización de los datos a través del Internet y del Big Data. Esto es sobre los 4 pilares que se está trabajando y donde los gobiernos están poniendo dinero para crear emprendimientos y ya vamos a ver unos ejemplos aquí en Colombia de dónde está pasando esto. Y bueno, y finalmente contarles que si ustedes hacen una búsqueda en tendencias en Google de cómo viene el tema de salud digital a lo largo del tiempo, miren que venía regularmente desde hace 5 años, desde el 2015, venía en unas consultas, digamos que más o menos regulares en el tiempo y obviamente después de la pandemia se disparó las consultas de salud digital y esto probablemente vaya a seguir a lo largo del tiempo el disparo. Entonces, un poco la reflexión ahora es el que no está en salud digital, pues está out en este momento, ¿sí? En términos de América Latina, los países que más, y Iberoamérica, los países que más trabajan sobre salud digital es Costa Rica, luego Paraguay, Nicaragua, Argentina, España. Colombia estamos en la posición 6, 7, un poco estamos quedados en muchísimas cosas. Y bueno, eso es en términos generales el contexto o el ecosistema que engloba la salud digital. Ahora les quiero, como les decía, hablar de salud digital es hablar de muchas cosas, entonces quiero concentrarme en las que ustedes generalmente no tocan en sus conversaciones, en las conversaciones de EduMed. Entonces yo les traigo las más diferenciadas de lo que hablan normalmente para que tengamos un contexto y un aprendizaje hoy más claro. Los primeros son las apps de salud, ¿no? El mercado de las apps de salud es gigantesco, está creciendo muchísimo. El número de apps, miren que es, básicamente hay más de 40.000 apps en Google y 44.000 en iPhone, ¿no? O sea, y van creciendo de forma exuberante a medida que va pasando el tiempo. Y las descargas son casi 3.7 billones de descargas solamente en apps de salud en el mundo. ¿De qué son estas apps? En términos generales, de lo que se ha recogido en las tiendas de Google y App Store, es básicamente de cuidado de la salud,
pastilleros o lo que se llaman los recordatorios de medicamentos, todo el tema de embarazo y salud de la mujer y de enfermedades específicas, ¿no? Y luego están las generales, que es todo el tema de fitness y de estilo de vida y de dieta y nutrición. Básicamente es así como se clasifican. Y en lo que se está viniendo ahora para las apps, en donde deberíamos estar pensando nosotros ahora, es en básicamente esto, que los datos estén todos en la nube, en apps que estén relacionadas con inteligencia artificial y salud, en blockchain, que ahorita tocaré un poquito del tema este si es confuso para alguien, en todo el tema del Big Data, bueno, realidad virtual y el Internet de las cosas. Fíjense que este es uno de las estadísticas de cuáles son las apps de salud que más se han descargado en Estados Unidos y en otros países en marzo del 2020. Y este es el top 10. Fíjense que el coronavirus estuvo de número 4, pero el más importante fue Calm, que es una aplicación, no sé si ustedes la han usado, que es básicamente para tranquilizarse, para estar relajadito, para hacer meditaciones. Y esto fue lo que más se bajó en Estados Unidos en el momento de la pandemia. Pero aquí están nosotros y en general son de fitness, o sea, es de buen estado de la salud, de buena alimentación, de hacer rutinas de ejercicio, etcétera, etcétera, no de una enfermedad en específico. Y estas son las tendencias de lo que viene en apps de salud para los próximos años. Lo primero son los biomarcadores o los biosensores que estén conectados con una app. Ya vamos a ver un ejemplo o dos ejemplos creo que les traje. También sobre impresiones 3D, obviamente telemedicina, que es un tema súper amplio, súper importante, pero en el que en este rollo yo no me voy a meter hoy porque es un capítulo muy grande y realmente no soy experto en el tema porque nosotros no vamos por ese camino en salud digital, y también sobre la receta electrónica o la prescripción electrónica. Ahora, antes de seguir, una reflexión importante. Miren que ahora en el mundo COVID uno pensaría que todo el mundo estuvo preocupado por su salud y descargó aplicaciones de sus enfermedades, del cuidado, etcétera. Pero al final, esta es una reflexión que les dejo, es que si las personas en realidad sí están conscientes del cuidado de su salud y al final si la tecnología sí está agregando valor. Miren esta estadística de España, que fue uno de los países más impactados por el COVID. Y aquí ustedes pueden ver que en miles, estas fueron las descargas durante el mes más crítico de la pandemia en Google Play y en App Store. Y si se dan cuenta, ninguna tiene que ver con salud. Todas fueron bueno, Disney, imagínense House Party, que es para ver a los familiares o para hacer fiestas por apps, por el celular. El asistente de Google para que le ayudaran en tareas de hogar y eso. Obviamente Zoom para las reuniones, ¿sí? Pero ninguna de salud. Eso, preparando esta charla, me causó bastante curiosidad. Bien, ¿qué es el Internet de las cosas? Que es otro punto de tendencia en la salud. Básicamente, conectar algún dispositivo de salud con Internet. El más fácil y con el que fue más popular fueron los iWatch o los Fitbit o los dispositivos, el reloj que está conectado a Internet a tu aplicación móvil, que te va marcando el ritmo de tu presión arterial, de la frecuencia cardíaca y te va monitoreando todo el tiempo. Y por eso se han vuelto populares el Internet de las cosas para la salud. Pero eso es lo popular, digamos. Realmente lo que está pasando en el mundo, este slide yo lo tengo desde hace más o menos unos 10 años y ni siquiera se sabe aquí en Colombia del tema. En Estados Unidos ya desde hace mucho tiempo las endoscopias en algunas ciudades más ricas ya no se están haciendo con el procedimiento normal de endoscopia, que es que te llevan al sitio, te meten el aparato, el tubo por la boca, y si es una colonoscopia, pues bueno, ya sabemos. Y primero, no cubre todo el sistema, ¿no? No cubre todo el conducto, no llega sino hasta la primera porción del intestino delgado. Y segundo, pues es un trauma para el paciente, a algunos toca sedarlos, bueno, ya saben cómo es este tema, ¿no? Y seguramente a muchos de nosotros nos han hecho eso. Pues bien, desde ese año se ha creado esta PillCam, que es básicamente una camarita que toma 16.000 fotos, es tan grande como el tamaño que están viendo ahí en la mano, y uno se toma la pastillita, eso está conectado a un software del médico,
y le manda las 17.000 fotos capturando todas las fotos por todo el tracto digestivo desde el comienzo hasta el final, ¿vale? Entonces fíjese cómo, y es desechable obviamente, ¿no? El paciente la expulsa después en su casa y ya está. Y está conectada a internet. Entonces, esta es una forma fácil de mejorar un procedimiento sanitario costo efectivamente y a través de la tecnología y a través del Internet de las cosas. Otros son los biosensores o los biomarcadores. Este por ejemplo es un parche que toma la tensión cada 30 segundos. Se pone en el dedo, se pone también en la muñeca y básicamente está monitorizado con una app, que la app está conectada con el médico tratante y le va marcando al paciente y al médico todo el tiempo la presión de la persona, y cuando haya algún salto irregular que marque el médico en la configuración del sistema para ese paciente, pues el dispositivo automáticamente manda la señal al médico y el médico queda alertado a la institución. Y así hay muchísimos ejemplos, pero solo les quería traer dos como para que entendiéramos un poco qué es el Internet de las cosas. Otro, salud social. A ver cómo vamos de tiempo para ir un poquito más rápido. Para que no se me aburra. Esto es contundente, ¿no? Esta estadística también es muy vieja. Creo que debe estar mucho más avanzada ahora. El 86% de los pacientes buscan primero información en Internet antes que consultar al médico. Esto es un estudio que hizo Pfizer hace más o menos como unos 4 o 5 años. No les traje la fuente, pero después se las comparto. Ahorita obviamente debe ser muchísimo más, y porque lo hacemos todo al día. Pero, ¿en qué se traduce eso? Miren este ejemplo. Este es el Top Doctors del 2018, les traje, donde publican en Internet cuáles son los mejores médicos en sus especialidades, pero no porque lo diga la sociedad científica, ni porque lo diga la referencia del 1 a 1, sino porque los pacientes son los que califican a los médicos y dicen, este médico es muy bueno, y lo van escalonando socialmente en Internet hasta que el paciente va posicionándose y va quedando de primeras. Y obviamente estos son los médicos que más citas se les llenan. Inclusive este sitio, por ejemplo, en específico, uno puede tomar cita con ellos a través de Internet, pues reservar la cita, ¿cierto? Pero, por ejemplo, miren, Virginia, que es hematóloga, que es conocida, pues ella está de segunda en Top Doctors en el ranking, y es básicamente por el ranking de los pacientes, porque además la página publica los pacientes y cómo los pacientes califican a sus médicos. Entonces, primero uno está expuesto como médico clínico. Aquí está el precio, 170.000, que son más o menos unos 30, $40 para tener una cita con ella. Pero lo más importante es eso, que ya no te califica ni la aseguradora, ni te califica el de la sociedad, ni tus amiguitos, sino ya los pacientes son los que están publicando y están diciendo este médico es bueno o malo, y así es como uno empieza a capturar su reputación y a hacerle y a llenarse su consulta o mandarse al desprestigio, ¿sí? Este calificó la espera en el consultorio en 3 de 5, por ejemplo. Bueno, entonces, no solamente la atención médica, sino que está alrededor de esto. Y el segundo que les traigo de tema social es esta plataforma que se llama Patients Like Me, que es básicamente una plataforma en la que, como les decía, perdón, ¿sí me están escuchando bien? Sí, señor, Sí, que está perfecto. muy bien. A ver. Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, perdón. Es que me salió aquí bueno, perdón. Esta es una señora inestable. Bien. Esta plataforma, antes nosotros íbamos bueno, como médicos a PubMed y esto, pero los pacientes también iban a Medline a mirar la Biblioteca Americana de Salud, y ahí revisaban sobre su enfermedad, las condiciones, los síntomas. Pues bueno, ya no. Ya está entrando, porque ahora las redes sociales están ocupando este espacio, y lo que hace esta plataforma, que es la más popular en Estados Unidos, inclusive por encima de la Biblioteca Médica Americana, es, para terminarles de contar, esta plataforma lo que hace es que capta en Big Data, es decir, recolecta muchísimos datos de los pacientes para poder dar a través de los datos las mejores recomendaciones
de acuerdo a las patologías. Si ustedes se fijan aquí hice una búsqueda muy fácil de diabetes tipo 2 y entonces sin irse a ninguna biblioteca ni ir a buscar ninguna información, lo que hace la plataforma es mostrar cuáles son los síntomas más comunes de la enfermedad en los cuales los pacientes eh, reportan que tienen síntomas de acuerdo a esta enfermedad. Y luego también hablan sobre cómo mitigan esos eventos o esos síntomas. Y no solamente eso, sino además se exponen a las farmacéuticas a decir cuáles son los medicamentos que esos mismos pacientes recomiendan. Imagínense lo delicado, pero lo potente que es la herramienta, ¿sí? Y que son drogas de prescripción, cómo las usan y en qué porcentaje, qué tanto les ha ido bien o mal con la medicación, ¿vale? Inclusive con marcas. Y también sobre los medicamentos, pues obviamente hablan sobre los eventos adversos y las reacciones adversas que están más comunes y cómo se mitigan, pero esto solamente lo hablan los mismos pacientes. Y esto para todas las enfermedades, ¿vale? Sobre historia clínica electrónica, yo creo que ustedes saben mucho más que yo sobre el tema. Esto es un tema muy grande y abierto. Yo solamente quiero dejarles una pequeña reflexión y es que el año pasado en el mundo existían 11 estándares y trataron el año pasado de reunirse para hacer un consenso global y de generar un solo estándar mundial de historia clínica electrónica y ahora en 2020 no hay 11 sino hay 2 estándares, ¿no? Y esto va a seguir así. Entonces al final lo que sí está pasando, que sí me gusta personalmente a mí, es la tecnología del blockchain. Que si quieren, yo les cuento en las preguntas un poco sobre cómo funciona la tecnología, pero básicamente es que la información no se aloja sobre las instituciones, sino se aloja sobre las personas. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a una institución de salud aquí en Bogotá y me toman una placa y me sacan un examen, esa información se mantiene en esa institución y se puede compartir con otras instituciones. Está muy bien en el mundo de la historia clínica electrónica, pero no debería ser así. Como debería ser es que cada uno tenga su espacio digital de su historia clínica personal. Rafael Ospina, tengo mi espacio digital bloqueado y yo me toman mi placa en la clínica y esa información entra a mi espacio y yo le doy permiso a la clínica si la quiere leer o no. ¿Sí? Y a las otras clínicas de la red o a mi médico personal, pero la información está depositada en mi historia clínica de mi espacio, no de la institución. ¿Sí? Y así nuestra información digital de salud es de nosotros y no de las instituciones, que es lo que está pasando ahora. ¿Vale? Eso es un gran cambio en el tema digital y en el tema de la historia clínica, pero estamos a años luz de eso, pero ya se están dando pasos grandes en Bélgica, bueno, Europa principalmente sobre este tema. Y el tema nuestro de Mentum, que es en lo que llevamos 10, 12 años trabajando mucho, que es en educación médica digital. Nosotros básicamente lo que hacemos es e-learning, que es el tema que engloba todas las formas de la educación digital, pero enfocada solamente en el área de la salud. Mucho sobre M-Learning, que lo vimos con el doctor Juan Carlos, que nos enseñó muchísimo sobre cursos por WhatsApp, ¿cierto? Ahora está muy de moda también el U-Learning, que es el e-learning ubicuo, que es básicamente que uno no solamente aprende cuando uno se sienta en el computador o se sienta en el dispositivo, sino uno está aprendiendo cuando está trabajando, cuando está de cara al paciente. Y el e-learning o el aprendizaje electrónico debería atrapar toda esa información que uno está teniendo en el mundo real y en el mundo virtual y hacer un solo momento de aprendizaje donde esté ese rastro, ¿no? Entonces, esto debe estar de cualquier contenido y de cualquier dispositivo. Y el Machine Learning, que es también la otra nueva cara del e-learning o de la educación digital, sobre la que nosotros estamos trabajando mucho ahora, que también es otro tema gigantesco, que es básicamente que la máquina debe aprender por mí y ayudarme en mi aprendizaje, no dejarme toda la labor a mí. Entonces, por ejemplo, hagan de cuenta en una plataforma de una universidad que el estudiante pueda empezar a estudiar y que la plataforma detecte cuáles son las falencias en los exámenes y cuánto se demora más el estudiante en X o Y tema. Y entonces detecta que hay una falencia en el estudiante en ese punto y le empieza a ofrecer contenidos y más ejercicios sobre esos temas para lograr que se cumpla la competencia o el objetivo de aprendizaje.
Y eso se basa a partir de muchos datos, de recoger muchos datos del estudiante y de hacer predicciones. Entonces, pues bueno, este es nuestro sitio, es mentum.com.co, y ahí tenemos un blog de e-learning en salud para los que se quieran suscribir. Para todo esto, obviamente están los roles de los médicos, de los pacientes y de los jugadores o de los players de salud. Hay un tema, Ricardo, si quieres, que podemos tener mucho más adelante cuando tengas otro espacio, una charla sobre qué es un médico digital y cuáles son las competencias mínimas de un médico digital. Hoy es una de las charlas que más estamos dando en nuestros clientes y en nuestros patrocinadores, porque lo están demandando todas las aseguradoras y pues la industria farmacéutica en general. Entonces estamos explicando mucho de cuáles son las competencias mínimas que debe tener un médico digital, y de hecho ya hay un estándar mundial, y si quieren podemos dar un día esa charla con mucho gusto. Y para terminar, pues hablarles un poquito de salud digital en Colombia, en qué estamos, y la realidad es que estamos súper crudos, o sea, ni siquiera hay datos, ¿sí? Para darles una información, digamos, de valor para que se lleven ustedes como aprendizaje de esta charla. Pero sí les puedo traer varias iniciativas. Una de las cosas que hace nuestra compañía es que está buscando siempre cuáles iniciativas hay de salud digital en Colombia para mirar si se puede hacer algo con ellas o no. Esta es una de las más grandes, se llama Fitpal. Es de 2 chicos muy jóvenes que se dieron cuenta que el mercado de los gimnasios estaba en 3 o 4 jugadores y ya. Y entonces ellos empezaron a ir a estos sitios de gimnasios y estos de casas y sitios medianos, y les decía, venga, que el usuario pague la membresía de mi página y él puede entrar a su gimnasio o a su clase. Entonces, básicamente esta plataforma lo que hace es que usted se suscribe a Fitpal y tiene entrada más o menos en 1.500 gimnasios de todo el país. Y es la gran competencia, es mucho más grande ahora que Bodytech o que los otros grandes jugadores, porque básicamente tú pagas la membresía y puedes ir al gimnasio de la esquina, o cuando te vayas a Medellín o te vayas a Cartagena, entonces puedes ir a los gimnasios que están allá y no te quedas anclado en un solo gimnasio. ¿Mm? Unos amigos nuestros muy, muy cercanos, Medicap, básicamente ellos encontraron detectaron que el mercado de la medicina domiciliaria antes de COVID estaba en 3 o 4 jugadores también, ¿no? Los que todos conocemos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Pues uno paga una suscripción por paciente o por persona o por familia, y tú puedes usar eso durante el mes, pero si lo usas o no lo usas, tienes que pagar la suscripción, ¿no? Como los modelos de suscripción. Ellos tienen un modelo diferente, y es que tú pagas por la consulta y funciona como un Uber. Entonces, si tú quieres un médico, tú vas a la aplicación, pides el médico y automáticamente la aplicación empieza a dispararle a todos los médicos que están cerca de tu casa, y si le vea, hay un paciente cerca que está pidiendo una consulta de medicina general, quiere ir, y el médico que esté desocupado, que no esté de turno o que esté en su casa y no esté haciendo nada, pues dice, sí, yo lo atiendo, y Tim va y el paciente prepaga la consulta obviamente ahí, le pagan al médico y la aplicación que se queda con un porcentaje. Es como el Uber de los médicos aquí en Colombia. Y lo mismo es PDA Home, que funciona mucho. Inclusive yo soy usuario de PDA Home, que es lo mismo, el mismo modelo, pero para los niños. Entonces, ahora con COVID, pues en vez de ir al hospital con el niño, exponerse, uno pide la aplicación a un pediatra, y son buenos pediatras, de verdad, buenos, o sea, son pediatras ya con su recorrido, gente experta. Vienen a la casa, traen todo, traen la báscula, traen todo para hacerle el seguimiento al niño, y hacen la consulta a domicilio. Y en Bogotá hay una iniciativa que se llama Bogotá Salud Digital, donde básicamente están tratando de centralizar el tema de historia clínica, citas y fórmulas médicas. Pero como les digo, este no es mi tema a fondo, porque yo no me centro en el tema de teleasistencia ni telemedicina, pero sí les traía una de las herramientas que más se está usando en Colombia, que se llama Salud Tools, para los que tengan consulta o los que quieran recomendar a los médicos que tienen problemas de telemedicina. Para mí esta es la mejor herramienta que podemos recomendar. No los conozco, no son amigos míos, pero sí, en el mundo en el que yo trabajo,
la hemos visto muy bien usada en las aseguradoras y en los grandes jugadores. Y es toda una suite de telemedicina que le agenda a los pacientes, le hace seguimiento a los pacientes, inclusive se puede formular por ahí. Y fíjense que el precio de este modelo es muy económico, son 50.000 pesos al mes o 100.000 pesos al mes, que eso ni siquiera, o sea, con una consulta se paga, ¿sí? Pero eso permite que el médico tenga las 24 horas su consultorio virtual, inclusive con asistente, inclusive con dictado, imagínense. Y fíjense que el modelo de negocio de este emprendimiento no es la herramienta, es que ellos distribuyen los medicamentos. Entonces, cuando el médico formula, la aplicación le pregunta al paciente si quiere que le lleguen los medicamentos a domicilio, y si el paciente dice que sí, ellos despachan los medicamentos al domicilio del paciente, y ahí es donde está el negocio de ellos. Ni siquiera la herramienta es la captura del negocio. Ni siquiera ellos la venden, sino hasta la regalan, cuando son varios médicos los que quieren el programa. Y tal vez uno de los hitos que ha salido y que es muy común es un Doc3, que es una plataforma colombiana inventada por una persona que no es médica, en donde uno hace preguntas sobre síntomas, enfermedades, y hay un médico que le está respondiendo todo el tiempo. Aquí el modelo de negocio, de nuevo, no es que el paciente pague por un médico para que le responda las preguntas, sino es los aseguradores le pagan a esta empresa porque esta empresa recoge muchísimos datos. Creo que ya van 140 millones de preguntas que vienen recogidas. Entonces ellos capitalizan todo ese contenido, miran cuáles son los síntomas, las preocupaciones de los pacientes, y le van diciendo, vea, usted Sura, sus pacientes, las preocupaciones de estos personajes son estos, son los que son más hipertensos, son los que menos caminan, y le empieza a vender toda esa información que recopila de los datos que toma de esto. Y finalmente, si quieren aprender sobre salud digital, obviamente, como les digo, ni yo ni nadie, creo que en Colombia, podría hablarles mejor de este tema, sino realmente uno de los grandes en este tema es Bertalan Mezco, que es una de las personas que más habla de salud digital en el mundo y que, digamos que tiene más seguidores en el mundo. Por ejemplo, tiene 2.6 millones de seguidores en YouTube, y tiene herramientas bastante interesantes, y lo tiene aún no actualizado de lo que está pasando en el mundo en términos de salud digital. Entonces uno se puede suscribir al boletín y hacerle seguimiento a eso. Y finalmente, pues aquí en Colombia, y mi invitación es que si alguien quiere emprender o alguien quiere hacer algo, que lo haga en salud digital, porque es el futuro. Nosotros en Mentum hacemos parte de esta red, que son más de 100 o 200 grandes empresas que están apostando a la salud digital, están mirando a ver qué está saliendo en salud digital para poder ayudar a implementar o controlar, ¿no? Obviamente, porque estos son grandes jugadores. Eso era, no sé si... Bueno, no sé, Ricardo, si quieren que les cuente un poquito de nosotros. Nosotros somos Mentum, hacemos parte de DUMED y de la red de salud, que es una red europea. Básicamente lo que nosotros hacemos es educación médica digital. Tenemos más de 150.000 médicos estudiando en nuestras plataformas. Hacemos programas de e-learning en español y en portugués. Y ahora estamos operando en España también. Tenemos una plataforma que se llama ateneo.com, donde tenemos más de 500 cursos virtuales de salud. Eso era, Ricardo. Rafael, Muchas pues, gracias. como siempre, un placer y una oportunidad muy, muy interesante de aprender de ti, de aprender de tu experiencia. Eh, con Rafael nos conocimos en una experiencia muy, muy bonita, que fue eh, capacitar a más de 4.000 profesionales de la salud en toda Colombia, desde La Guajira hasta Leticia, a través de educación médica digital. Fue un trabajo muy bonito, y realmente eh, ahí fue donde empezó esta relación. Ok. Bueno, pues Rafael, muchísimas gracias. Ha sido un espacio
muy interesante. Creo que nos dejaste como para programar 2 o 3 más. Picados, ¿Sí? esa era la idea, dejarlos picados para que me vuelvan a ver. Bueno, entonces hablamos la próxima semana y retomamos, hacemos nuestro cronograma. A todos Listo. muchísimas gracias, muy, muy amables, los esperamos el próximo jueves.